de dos personas muy importantes, son parte de la oposición, los dos líderes, digamos, parte de la oposición, están aquí con nosotros. Acaban de anunciar hace pocas horas nada más oficialmente su alianza con una estrategia que podría ser política, podría ser quizás electoral, podríamos tomarla en cuenta. Todo, lo cierto es que tuvo mucho marketing, sacaron esta consigna de bajemos los precios, han tenido mucho impacto en las redes con esto. Están con nosotros Sergio Massa, diputado nacional, líder del Frente Renovador, y Margarita Stolbizer, diputada nacional, líder del GEN, con nosotros para, casi diría por primera vez oficialmente juntos, ¿no es cierto? Ya desde que se han declarado alianza en la tele, por lo menos. En realidad, el Congreso o los congresos de ambas fuerzas van a ser la última semana de mayo y la definición de candidaturas va a ser la segunda semana de junio. Lo que sí venimos es hace más de 1 año y medio trabajando juntos en una agenda que tiene que ver con buscar soluciones y plantear alternativas, propuestas para el presente, para tratar de saltar esta idea de que la Argentina solo discute cuestiones del pasado, un futuro que no aparece, y resolver los problemas de hoy. El 1 de mayo tuviste palabras muy fuertes, Sergio. Dijiste que para el gobierno la prioridad no eran los trabajadores, lo dijiste dentro del marco del acto en La Matanza. ¿Cómo es la realidad del país en este momento? Preocupado. La idea de bajemos los precios tiene que ver con devolverle poder de compra a la gente. Mirá, desde diciembre del 2015 hasta hoy, según el INDEC o según la inflación Congreso, tenés un aumento de precios del 52 al 54%. Pero en alimentos y en medicamentos tenés casi el 80% en algunos productos. El aceite, las galletitas, los fideos. Y eso tiene que ver con que la Argentina tiene dos problemas muy serios. Mucha presión impositiva, y es muy loco, porque alguien que tiene un plan social, a un jubilado, que vos le vayas a cobrar impuestos sobre la comida, es casi absurdo. Pero además a un sistema de concentración en el negocio de los grandes supermercados, que hace que, digamos, grandes supermercados y algunas grandes marcas monopolicen la compra de la gente. Entonces, pierde el productor, y tengo ejemplos para contarte, pierde el consumidor. Una papa sale de Otamendi a 5 pesos el kilo y vos la vas a buscar a Jumbo y vale 30 pesos el kilo. La Federación Agrícola pidió, ¿no? De alguna manera que se analizara este tema de la cadena de precios, en qué eslabón es que se encarecen y a nosotros nos llegan tan caros y al mismo tiempo todos se ven perjudicados. Porque nosotros, los productores por eso planteamos, a fin de mes vamos a plantear un programa integral, que lo venimos trabajando hace 2 meses. Elegimos por ahí corrernos de la idea esta de la pelea de lo que llaman la polarización, para trabajar con nuestros equipos y para trabajar con entidades, con comerciantes. ¿Y en qué consiste ese plan integral de la economía? Básicamente, tema precios, tema salarios, tema tarifas, tema vinculado a puesta en marcha de las pymes. Tendríamos que ir punto por punto, ¿no? Sí. Porque me estás abriendo muchas ventanas. Capacitación para el empleo. La pyme hoy es el motor más importante de nuestra economía. El país funciona porque 7 de cada 10 empleos son pyme. La presión de los impuestos contra las pymes es muy alta, la falta de crédito. Vos pensá, Mariana, que hoy la Argentina tiene una economía que paga 30% de tasa de interés en dólares en los bancos. No hay ningún lugar del mundo donde en el banco por poner la plata te paguen 30% de tasa de interés. Y eso impacta directamente sobre los precios, impacta directamente sobre los salarios. Cuando gana alguien mucho, pierde el que produce y pierde el que consume. Y tenés ejemplos de nuestra vida cotidiana, que seguramente los vamos a ir charlando, que te van a demostrar con hechos que hay, digamos, grandes supermercados que le roban a la gente, que hay grandes supermercados que le roban a las pymes o que no los dejan competir, y que además tenés un sistema de presión impositiva que hace que 1 kilo de yerba, en realidad, lo pagues 30% más. O sea, vos con lo que compras 1 kilo podrías comprar 1 kilo 300. En el salario en el ingreso de una familia promedio, bajar el IVA de los 11 productos de la canasta básica. Esto es un poco lo que propone, ¿no? Esta consigna de bajemos los precios. En el jubilado son 460 pesos Ahora, más. acá es la gran pregunta, ¿no? Y por ahí va para los 12 que la quiere responder.
Que hay que bajar los precios, estamos de acuerdo todos. La verdad que la inflación no ha bajado como el gobierno esperaba. ¿Con qué plata, digamos? ¿Dónde va a salir el dinero para hacer una reducción impositiva como la que ustedes plantean? ¿De dónde sale esa plata? Mira, de acá a fin de año, esta medida cuesta 14.000 millones de pesos. Cuando vos mirás el presupuesto nacional, te vas a encontrar con que las centrales de Santa Cruz, que estaban presupuestadas para todo el año, no empezaron las obras. Con lo cual vos podés detraer la plata que tenías prevista para la central para bajarle los precios a la gente. Además vos tenés la posibilidad de sostener los precios hasta marzo del año que viene, aspirando a que definitivamente te baje la inflación. Pero perdón, 14.000 millones de pesos, me parece que se quedan cortos con el cálculo. ¿Por qué? Son 14.000 millones de pesos. 500 pesos más o menos, 400 pesos por jubilado. Hay 6 millones de jubilados. No, son, digamos, 1.000 pesos por trabajador, son 12 millones. Diego, ya estamos en 15.000 millones por primero, mes. Y no estamos diciendo que todo eso es la reducción del IVA. En primer lugar, no te quiero decir, digamos, no te quiero corregir, pero sí decirte que no hay 12 millones de trabajadores formales en la Argentina, hay muchos menos. ¿Cuántos? Hay un poquito más de 6 millones y medio. Después el resto es monotributo. En segundo lugar, lo que vos tenés que calcular es por hogar. Porque también pagan IVA cuando van al supermercado, no importa si son monotributistas. Por eso, pero vos calculás por hogar. Vos tenés hogares donde hay 2 jubilados por hogar, vos tenés hogares donde hay 2 ingresos por familia, y el promedio de 1.000 pesos es para cada familia y para cada hogar de jubilados. Esto es importante, porque ahí no, pero esto es importante, porque en la página de Facebook que ustedes ponían eran 500 por jubilado y 500 por trabajador, y 1.000 por trabajador. El hogar de un jubilado, ahora son 1.000 por familia. No, son 1.000 por familia y lo planteamos el primer día, digamos. Y a mí me parece que 1.000, 800 o 600 por familia o por trabajador es mucha plata. Digamos, por ahí para algunos puede ser que sean 3 pizzas cuando discutís el aumento de la nafta o de la luz, pero la realidad es que para mucha gente es mucha plata. Sergio, yo estaba leyendo la lista, el proyecto de ley que me mandó Marcos Labaña, y en la lista de los productos para sacar el IVA, vos ponés, por ejemplo, el pan, el arroz, harina, fideos, papa, azúcar, carnes, huevos, leche, aceite y yerba. Me llama la atención que no pongan más fruta y más verdura, porque está carísima. Entonces, porque la papa solamente no alimenta. Mirá, vos tenés 4 pesos que vale la selga en el productor y 30 pesos que vale la selga en el supermercado. Y en realidad lo que tenés ahí es una distorsión enorme y está atacada con la segunda ley. Son 2 leyes. Una que regula precios y otra que, digamos, lo que regula es góndola. Yo les hago una invitación a ustedes. Vayan esta tarde cuando salen de acá a un supermercado Carrefour. Todos los días vamos a un supermercado. Por eso no, pero vayan a un supermercado Carrefour. Si encuentran un producto, por ejemplo, Marolio, un aceite Marolio, yo la verdad es que les regalo el changuito que consuman, porque es imposible, porque en realidad lo que hay es un esquema de concentración de productos. Hay negocio entre los supermercados y los grandes concentradores de comercialización. ¿Quién es el culpable? Por eso es clave la ley de que los productores ganen tan poco y los consumidores paguen tanto? Digamos, hay productores muriéndose de hambre y consumidores pagando una fortuna. En el medio, ¿quién tiene la culpa? A ver, lo que yo quiero agregar a lo que planteaba Sergio recién es que nosotros lo que estamos es ofreciendo una herramienta o algunas herramientas para que el gobierno se siente a negociar y baje los precios. Ni siquiera estamos diciendo esto es lo definitivo. Y le pedimos al gobierno que estudie justamente cuáles son aquellos elementos que desde la producción hasta la góndola incrementan el precio. Ustedes hablaban de 13 factores, ¿no es cierto? Exactamente. En realidad, Sergio marcaba muy bien recién, hay 2 cuestiones centrales, que una son los impuestos que se agregan y el otro es la falta de competencia. Yo vi el diario de Mariana ayer a la tarde. Muy bien, Margarita. En el día feriado miré el diario de Mariana. La verdad, estábamos comparando los precios. Claro, lo que ustedes hicieron ayer fue fantástico, porque la verdad es que mostraban sobre todo el precio del mismo producto acá y en los Estados Unidos, pero si ustedes veían con detenimiento la góndola que estaban mostrando, si algo tenía era una cantidad de productos en oferta distintos. Muchas una marcas. Variedad, exactamente. Eso es a donde nosotros apuntamos. Es ¿Y pero cómo se llega a eso? Digo, porque hemos tenido los 2 años de kirchnerismo con alguien como Moreno que los retaba, ¿no? Y se le ponía cara de perro. Está claro que esas ahora no son las tienen a alguien medidas. que es más amigo, digamos, y de tan amigo que es, tampoco. O sea, ni por acá Martín, ni por acá. Martín, a ver,
no se llega ni dejando que cualquiera haga lo que quiera, ni con el revólver en la mesa. Se llega con una ley. Un país que pretende construir instituciones, que pretende darle transparencia a su sistema de precios, que es algo que Margarita planteaba muy fuerte cuando discutíamos el tema de cómo abordar el problema, necesita inexorablemente de tener regulado su sistema de comercialización. Hay mucho curro en el medio, hay mucho intermediario. Cuando vos mirás, digamos, el sistema de compra, por ejemplo, te ponía el ejemplo de la papa, te puedo poner el ejemplo del huevo. Estuve, digamos, en una planta productora de huevo en 25 de mayo, sale a 11 pesos la docena y la tenés a 24 pesos y te la dan, digamos, te la dan ya en la cajita, como vos la agarrás en el supermercado. Y blanco y chiquito. ¿Y se pueden poner precios máximos? ¿Se puede llegar a esa instancia? Lo mejor es poner un sistema de control, ¿sí?, y seguimiento de comercialización. Nosotros en la ley le damos además a la Secretaría de Defensa de la Competencia capacidad de multar, capacidad de clausurar, le damos al Poder Ejecutivo herramientas. Nosotros sentimos que lo mejor que podemos hacer en este momento es tratar de recuperar el salario desde la mejora del poder de compra. O sea, que la gente tenga más plata en el bolsillo. Porque eso mueve más la economía. Que la gente tenga más posibilidad de consumir. O sea, que se ahorre esos 1.000 pesos de IVA y los pueda gastar en alguna otra cosa. Hay que mirar la caída de los indicadores de consumo. Y eso tiene una única explicación. La gente consume menos porque no le alcanza lo que está ganando. Efectivamente, cuando uno mira los precios de los alimentos están por sobre la inflación y el salario siempre por debajo. Entonces ese achicamiento del salario hoy es lo que está produciendo una caída del consumo, que eso tiene efectos sobre la economía. Acá el gobierno ha definido dos estrategias que son por lo menos incompletas. Una es una economía dirigida solamente a la captación de inversiones, y eso no está mal. El problema es cuando eso es una estrategia única en desmedro de una estrategia vinculada con el consumo. El consumo es el dinamizador de la economía, porque si yo pongo más plata en la calle, esos compran lo que otros producen y eso es lo que va generando un circuito virtuoso donde todos van ganando. La otra estrategia del gobierno es combatir la inflación solamente levantando las tasas, y eso como mínimo es insuficiente. Entonces nosotros decimos, tenemos que darle al gobierno una herramienta para que el gobierno haga que bajen los precios. La gente va a tener más plata para gastar con su mismo salario, naturalmente vamos a ir reduciendo la inflación y también se va a hacer de manera más virtuosa. Lo que pasa es que el resto la son idea indicadores que tergiversan la economía, ¿no? De que van a bajar los precios es casi como un sueño, ¿no? En realidad vos lo tenés, si mirás la ley, el sistema de descuento del IVA es directamente sobre el precio y para el que vende es compensable sobre ganancias, con lo cual está obligado a descontarte. O sea, que en realidad el tema clave es el IVA. El IVA no es la reducción del precio, sino es el no pagar el IVA. Exactamente. Porque los precios no van a bajar una vez que están en ese precio. Y después hay una segunda etapa que es, digamos, ley de góndolas más competencia. Te vuelvo a repetir, si vos tenés aceite de una sola cadena en Carrefour, te vas a encontrar con que en realidad, digamos, concentran y hacen oligopolio de precio. Es una definición muy técnica. Si vos sos la dueña de todos los aceites que se venden en una góndola de Carrefour, vos elevás el precio. Ahora, si vos competís con Martín, van a pelear por ver quién lo vende más Una barato. pregunta importante. Yo quiero volver sobre este punto porque no me parece menor. Porque digo, tan grave como que el gobierno no pueda bajar los precios es generar una medida que no pueda pagarse. Sí. Insisto, a mí no me cierran los números de cómo se va a financiar o cómo se financiaría una reducción así de... Diego, te vuelvo a reiterar, porque además tenés dos situaciones en el presupuesto que tienen erogaciones de más de 1.000 y hasta 2.000 millones mensuales. Una que no empezó y la otra que cuanto menos es dudoso que se esté llevando adelante de esa manera. El soterramiento del Sarmiento, el contrato original decía que se tenía que hacer con financiamiento externo. Sí. Un decreto del gobierno a fin del año pasado decidió que se iba a hacer con financiamiento del Tesoro, cambiando las condiciones de la contratación. Volvamos a que sea con financiamiento obligatorio de las empresas y esa plata pongámosla en la reducción del IVA. Y encima Odebrecht. En el caso de las centrales de Santa Cruz, las dos centrales de Santa Cruz, es mejor todavía porque vos tenés en el presupuesto la plata
y las obras no empezaron. Están paradas por un tema ambiental, por un fallo de la Corte. De manera tal que vos tenés esa plata disponible para decir, bueno, no la voy a usar en esto, no la usé estos 6 meses en esto, la voy a usar en bajarle en el bolsillo de la gente los impuestos a los 11 productos de la canasta básica. Generan trabajo, ¿no? ¿Qué opinás, Margarita, por ejemplo, lo que dijo el presidente acerca del empalme para generar más trabajo? Ayer lo anunciaba esto. A ver, nosotros insistimos que hay cosas que no están mal. El problema es cuando esas medidas son insuficientes, se repiten modelos de cuestiones que ya se han implementado antes. A mí me ha llamado la atención que la propuesta del gobierno para la reforma de impuestos vuelve a hacer bajar los aportes patronales. Esto lo conocimos sobre todo en la década del 90. Este sistema también ya se implementó y no hay magia, no hay una cuestión automática que porque le den a las empresas algunos beneficios, eso significa automáticamente generar más empleo. Entonces, por eso es que nosotros creemos que esto tiene que estar acompañado de otras medidas mucho más integrales en ese sentido. Quiero completar un poquito la duda de Diego respecto del financiamiento, porque en esto a mí me gustaría ser por ahí un poquito más audaz y con la venia de Sergio yo me aventuraría en alguna otra discusión. Este gobierno, yo digo que a veces nos argumenta que no le alcanza la plata, pero la verdad la primera medida que tomaron fue quitar las retenciones a las empresas megamineras. Más allá de todas las connotaciones que esto tiene en términos ambientales y de proyecto de país, lo cierto es que el gobierno renunció a un ingreso de dinero que venía cobrando para hacer una concesión a un sector a promover. Dejo el margen de duda sobre si está bien o no promover. Pero yo digo, mínimamente empecemos a reponer las retenciones de las megamineras y ahí vamos a tener una base de financiación para aquello que nos falte de los créditos del presupuesto que Sergio dice que han quedado. Son muchas las partidas del presupuesto que al mes de mayo están subejecutadas. Eso significa que estaban sobrecalculadas y que les está sobrando la plata. Y después, obviamente, que habría que empezar a explorar también un impuesto a una riqueza extraordinaria. O sea, usted plantea después, reasignar Diego, partidas, pero y esto en después, algún momento de la disculpame, idea se autofinancia. Déjame que termine la idea. Y después tenés un tema adicional. Después, gobernar, siempre fijar prioridades. Que el gobierno para este año piense gastar 1.100 millones de pesos en un avión presidencial, cuando con eso financiás un mes de baja del IVA en los productos de la canasta básica, me parece que tiene que ver con fijar prioridades. Gastar 460 millones de pesos en la remodelación de la Casa de Gobierno o más de 200 millones de dólares en un paseo alrededor de la Casa de Gobierno, en este contexto en el que la gente no llega a fin de mes, me parece que es una burla. Porque vos lo que tenés es que mostrar también esa austeridad. Entonces, no alcanza con decir, bueno, le pido a la OASI, que es a quien le encargué la contratación del avión, que no me lo adjudique hasta octubre porque tengo las elecciones. Eso es mentirte al solitario, porque en definitiva, digamos, lo que estás haciendo es estafando a la gente. Me parece que la clave acá es asignar bien los recursos. Y una cosa que me gustaría agregar a algo que planteó Margarita antes. Consumo, inversión y exportaciones, los tres motores que tiene una economía, ¿sí? 80% de nuestro PBI es consumo, es mercado interno. O sea, 8 de cada 10 pesos de esta empresa que es la Argentina, los hacemos todos nosotros. Si un trabajador tiene un pesito más en el bolsillo, eso vuelve en impuestos. Si un jubilado tiene un pesito más para comprar alimentos o medamentos, eso vuelve en Por eso impuestos. te preguntaba, Además, la idea es que se autofinancie. En algún exactamente, momento a partir de otro marzo mecanismo del de 2018, a partir de marzo del 2018, la curva permite autofinanciamiento. Nosotros durante 2 meses trabajamos este tema. Nos reunimos con productores, nos reunimos con economistas, nos reunimos con dueños de supermercados, con frigoríficos, con asociaciones de consumidores. Hicimos de verdad un trabajo muy serio. Tal vez significó que dijeran, como me decía Silvia hace un ratito, que estábamos ausentes de la discusión de la polarización. Pero para nosotros este es un tema central. Pero porque tiene que ver... ¿Por qué estuviste con un perfil tan bajo estos últimos tiempos, Porque sentí Sergio? que era un tiempo más para recorrer. Te podría contar, digamos, en Guanguelén, en 25 de mayo, en Bolívar, o en San Pedro, o en Varadero, digamos, con quién charlé sobre estos temas, ¿sí? O en Luján, o acá en el Gran Buenos Aires, en González Catán, o en un frigorífico en General Pero sabemos Pacheco. que podés hacer todo eso y también tener presencia en los medios. Digo, debe haber sido una decisión política, quizás. Nos parecía que era apartarse. mejor estar ausentes de
de una pelea de la que no queremos formar parte, porque hoy se ha instalado realmente con demasiado marketing la ficción de una polarización entre dos que se pelean que ningún bien le están haciendo a la Argentina. Y nosotros queremos discutir otro país. La verdad es que forzar a la gente a tener que elegir entre los que saquearon la Argentina, se robaron todo y se enriquecieron, y lo que están priorizando no precisamente a los sectores más castigados por ese resultado, me parece que la gente no tiene que poder elegir ahí. Pero digo, ese esquema de república o populismo, ¿no? Que un poco se ha planteado con un mes de abril que fue, a ver, por lo menos la parte esta de acá, en el centro porteño, manifestaciones todos los días, y la polarización, la famosa avenida, la ancha avenida del medio. Sergio, digamos, hoy, ¿sentís que la gente es la 9 de julio o es la avenida Corrientes hoy, la avenida del medio? Yo siento que cada vez más los argentinos lo que quieren es unidad y que le resolvamos los problemas de hoy. Los argentinos están hartos de ver peleas y circos que no le resuelven nada. Votaron a Macri, que prometió la unidad de los argentinos, era una de las consignas del gobierno, y terminaron profundizando la grieta que inventaron los otros. Cristina eligió a Macri, lo terminó haciendo presidente, y hoy ellos creen que hacer lo mismo les da beneficios. ¿Pero crees que la estrategia electoral del gobierno es el efecto comparativo, seguir otra vez apuntando a kirchnerismo versus república? Martín, lo que pasa es que no queremos participar de esa discusión. Para nosotros discutir si la Argentina se gobierna con la lógica de la corrupción o con la lógica de gobernar para el sector más rico de la sociedad es una discusión absurda. Nosotros queremos construir una Argentina, un país se construye sobre la base de sumar a todos, a empresarios, a trabajadores, a estudiantes. Un país se construye sobre la suma de esfuerzos. Un país no es simplemente, digamos, la toma del poder de un sector para tratar de justificarse castigando o confrontando con el otro. El domingo Julio Blanca en su columna, en un párrafo, decía que podía llegar a unirte a Randazo. ¿Hay posibilidades de que eso suceda? La verdad es que no. Nosotros por ahora tenemos Congreso de nuestra fuerza, tenemos definición de candidaturas recién planteada para junio y preferimos discutir estos temas, no candidaturas. Sí está claro que lo que nosotros planteamos que necesita la Argentina es un espacio político que exprese a más de la mitad de los argentinos que no quieren esa disyuntiva falsa entre los dos extremos. Y para eso hace falta una fuerza realmente amplia, plural, progresista, por supuesto. Y yo creo que ahí es donde nosotros vamos a caminar. Es más, ni siquiera nos planteamos como una cuestión en el medio. La verdad es que yo creo que la discusión en la Argentina de hoy es cuál es la oposición. Esta no es una elección donde vamos a elegir gobierno. Los argentinos ya eligieron gobierno por 4 años. Macri tiene 4, María Eugenia tiene 4. Ahora se elige la composición del Congreso. Entonces lo que los argentinos tienen que decidir es, bueno, ¿cuál es la oposición que quieren ahí en el Congreso? Nosotros dimos muestras todo el año pasado de una gran responsabilidad. Particularmente Sergio lideró la agenda social en el Congreso todo el año pasado. Gracias a eso discutimos la modificación del mínimo de ganancia, las pymes, los jubilados. Y la verdad es que se llegó a un buen acuerdo y se mostró un gobierno maduro en la convocatoria y en la escucha y una oposición madura. Los que estuvieron en contra quedaron aislados, encapsulados en un grupo minoritario que no llegó a conformar mayoría en el Congreso. Ese equilibrio es lo que nos permite ver una Argentina con una convivencia democrática distinta. Ahora, colaborar no es decir que sí a todo. Colaborar es plantarse, debatir, es defender a los trabajadores, es marcar diferencias. Así es como nosotros entendemos que se debe ir corrigiendo un sistema que tiene que salir de la crispación y la pelea permanente, sin sentido, que no le resuelve los ¿Cómo va a problemas ser a la gente. esta campaña? Vos decías recién, hasta junio no vamos a conocer las candidaturas. No, por lo menos de parte de nuestras ustedes, fuerzas sí, políticas. Sí, o sea, sí. ustedes, por alguna razón en especial... No, porque piensan elegimos esperar. seguir consolidando nuestra agenda, porque, digamos, está el tema precios, que para nosotros es vital. Para mí hoy es más importante que tengamos a la gente que simpatiza con nosotros, que participa con nosotros desde el miércoles en cada plaza, en cada puerta de supermercado, con mesas, convocando a la gente a firmar, porque la ley de góndolas es iniciativa popular, necesita del acompañamiento de la gente. A la gente que lo quiera hacer por internet, entra a change.org, Sí, la posibilidad de la gente de participar, bajemos los ¿no? precios y que la gente pueda sentir además que lo hacemos entre todos. Nosotros lo que aportamos es una idea estudiada, una idea responsable, una idea que pretende mejorar el salario desde bajar los impuestos y hacer competir a los que Sergio, producen. ¿qué devolución tuviste hasta ahora de esa idea por parte del gobierno?
¿Nada? Muy buena de parte de la gente. Nosotros aspiramos a que esto sea una imposición de la gente, a que sea, digamos, la gente exigiéndonos a todos, a mí, a Margarita. Los proyectos los presentamos hoy. Lo que nosotros esperamos es que eso abra una discusión en el Congreso. Ahora, la ley de Recién Ninguna charla off. No, lo presentamos el viernes. Hay que debatirlo, estamos en tiempo. en el Parlamento y nosotros en eso somos respetuosos de las opiniones de todos. Pero sí encontramos mucho acompañamiento y mucho entusiasmo. No es casual que esto haya aprendido rápidamente. Yo siento que muchos interpretaron que estábamos hablando de lo que quieren que se habla. La familia es el problema que tiene. La familia, ¿de qué conversa? ¿Ustedes qué conversan cuando se sin sientan duda la economía, en la mesa del la domingo? economía, la inseguridad, Hay una la inflación, economía son todos sobre los todo temas doméstica, que la nos economía preocupan, de ¿no? bolsillo, lo que cuesta la carne, el ¿cuánto pan y hay la de- leche es la conversación de la familia. ¿Cuánto dirían ustedes que hay de quizás errores en cuanto a la aplicación de la política económica de este gobierno y cuánto hay de la herencia que recibimos? Hay una suma de cosas. Es injusto asignarle toda la responsabilidad a una sola cosa, pero llevamos ya 16 meses de gobierno. Entonces, seguir discutiendo para atrás. La Argentina, cada vez que se dividió en discusiones binarias, Sí. fracasó como país. La Argentina, cada vez que se detuvo a discutir su pasado, fracasó la sociedad. Lo que tenemos que hacer es resolver el presente, resolver el hoy. Pero la crítica que hacen ustedes es una crítica de decisión, es una crítica de error de aplicación o una crítica de rumbo. No, bueno, hay dos cuestiones, hay algunas cuestiones que son... Te voy a poner un ejemplo. El secretario de Comercio Sí, Miguel de la Grau. Nación es parte de la familia dueña de la Anónima. Ujú. En la Anónima hay Supermercados. negocio de concentración de góndolas, Marolio no está, por ejemplo. Entonces ahí hay una cuestión ideológica, de proyecto, de visión, Más Pero conflicto ¿cómo- de que intereses. más ¿eh? conflicto de intereses, que destruye además el bolsillo de la gente, porque no es solamente una cuestión de rentabilidad o de poder. ¿Sabes quién paga? Paga el jubilado que tiene 500 pesos menos en el bolsillo, paga, digamos, ese laburante o esa señora que en este momento los está viendo a ustedes, ¿sí? Y que lo que aspira es a que los que tenemos alguna responsabilidad nos ocupemos de resolverle ese problema. Pero ¿cómo obligás, a ver, lo de la ley de góndolas, leí el proyecto, me parece muy interesante, pero ¿cómo obligás a un supermercado? Vos decís, cuando vos entras al Vos tenés un supermercado a la porcentaje de góndola, Claro. tenés un porcentaje para las pymes, porque además dijimos, 7 de cada 10 empleos en la Argentina son pymes. Sí. Bueno, si vos mirás las góndolas de los supermercados, no hay producto pyme. Claro, vos lo que decís es que de 10 productos todo es el mismo dueño y hay un solo producto de una pyme que está muy escondida abajo que la gente no se puede agachar para encontrarlo. Entonces, Sí, ¿cómo haces para sí, obligar te vuelvo a ese repetir, sí supermercado? está. Claro. Hay productos que ni están. No, porque vos ves la góndola... Porque además hay otro tema que tenemos que saber. Los supermercados, ¿qué hacen? Juegan con la plata del que labura, del que produce. Le compran, ¿sí?, el producto, le piden la entrega a 7 días, le pagan 90 más 20 a 110 días. En el medio, tu producto lo rotan a las 3 semanas. O sea, yo te compré a vos la lavandina, me la entregás a los 7 días, la vendí a los 14 días y a vos te pago a los 110 días. Y en el medio me quedé con la plata de Diego, que es el que compró la lavandina. Juego con tu esfuerzo y con tu plata. Pero ¿cómo lo obligás Hay al un enorme supermercado? negocio financiero de los supermercados. Claro, pero atrás. ¿cómo lo nadie obligás? pudo romper ese esquema Es del que estamos precisamente hablando. la No es de ley lo ahora. que hace, Es- la ley lo que hace es regularles los mecanismos de comercialización, no los limita, les regula, le dice, mire, esta cuota parte es para fulano, esta cuota parte es La para mitad mengano, de la góndola para como hay en uno. Brasil, como hay en Francia, como hay en Estados Unidos. No estamos haciendo inventos ¿Y argentinos. cuál cree que va a ser la reacción del gobierno? Ojalá que el gobierno, nosotros lo invitamos al gobierno a que reflexione y que entienda que este tema no es contra el gobierno, es a favor de la gente. Que entienda que aspiramos a que este tema se discute y se resuelva, porque lo que resolvemos es el bolsillo de la gente. Mira, ayer alguien me llamó... ¿Pero qué crees que va a pasar? Tenés mucha experiencia en alguien- el Congreso, en la política, como candidato, como funcionario El público, problema parte es que el del gobierno gabinete. está metido en su estrategia marketinera de discutir otras cosas. Entonces, lamentablemente no se están ocupando de estas que son las realidades del presente. Ustedes recién preguntaban sobre la discusión de la herencia. Al gobierno le encanta discutir para atrás o vender espejito de colores sobre el futuro. El problema es que no se están haciendo cargo del presente.
Y las personas, las familias que tienen la dificultad hoy para ir a comprar el litro de leche o el pan, no pueden esperar el proceso electoral a ver qué pasa en la elección. Hace un año y medio que vienen esperando el inicio del segundo semestre. Y la verdad todo esto se va postergando, entre otras cosas, porque no hay una estrategia clara de dónde quieren ir, pero fundamentalmente no la hay sobre cómo Pero, resolver Margarita, los problemas nos del quedamos día a día. con la sensación térmica de las redes sociales donde están así tirándose a matar, ¿no? Entonces el peronismo fue lo peor que le pasó gobernar la provincia de Buenos Aires, 30 años, un desastre, nosotros somos república, ahora ustedes gobiernan para Bueno, ricos. yo creo que esa Nos etapa quedamos. igual ayer se clausuró, Martín, porque ayer, digamos, el propio presidente con un acto con el cartel del peronismo de fondo, digamos, Sí. termina por lo menos con esa mirada. Sin Creo colectivos ni choripanes. En ese Está seguro bien. que no hubo ni colectivos Pero ni yo digo, a choripanes. veces, viste, te genera más como si la burbuja de las redes sociales que ahora influyen, por lo menos, viste, mirás y pensás que está pasando eso. Más la sensación térmica 9 de julio, Plaza de Mayo, que también es algo como muy de acá, vos decís, ¿es la realidad del país? ¿Está No. light más? Yo te ¿Está puedo- light Margarita Stolbizer Recién y no Mariana- logran ubicarse en el Recién escenario? No, Martín, recién Mariana me preguntaba esto de 2 meses de silencio. Te puedo asegurar que te voy a contar ejemplos, digamos, además a favor del gobierno también. Semana de paro, conflicto docente. Me fui a Coronel Suárez, bueno, a varios lugares del interior. Llego a la biblioteca de Coronel Suárez a charlar con la gente, qué sé yo. Una de las chicas era docente. Le pregunto, ¿y el paro? Dice, no, acá no hay paro. Porque además yo, que soy maestra, me cruzo en el almacén con Claro. ejemplos como ese. Te puedo, o en Urdampilleta, ¿sí? Cerquita de Bolívar, que fui después. ¿Y qué Tengo- solución le ven ustedes al conflicto docente? Hoy fracasó nuevamente la reunión entre el gobierno y el gremio. No solamente ha fracasado la provincia de Buenos Aires, los docentes universitarios amenazan la semana que viene con parar toda la semana, por lo que ya va a haber 21 días de paro en los colegios universitarios y en las facultades. ¿Qué solución le ven al tema del conflicto en la provincia de Buenos Aires y el de los docentes universitarios que nadie habla? Mirá, si el gobierno pone sobre la mesa la rebaja de los alimentos en la discusión paritaria o salarial, también va a estar poniendo un adicional de ingreso para la gente. ¿Se entiende lo que Sí, digo? pero no es esa la discusión Sí, con los exacto. docentes, No. Ponen Eh, eso sobre la mesa Es discutiendo que con si vos Baradel. pones y un no. adicional de 500, de 1.000 pesos sobre la mesa, ¿sí? En un hogar, vos le estás mejorando el salario. Entonces, bajemos el IVA de los alimentos y pongámoslo como parte de buscar encuentro para resolver los conflictos que Pero igual, tenemos hoy. Mercedes te preguntaba un Pero poco si vos cómo fueras veían ministro de el problema Educación, docente. si vos fueras ministro de Exacto. Educación para negociar con los docentes universitarios, si fueras Esteban Bullrich, Si yo tuviera o la si fueras posibilidad de María elegir Eugenia. ministro de Educación, lo elegiría a Iáguez, no me pondría Ah, eso. Bueno, pero el conflicto en general, digamos, ¿cómo lo ves? Esto de que María Eugenia Vidal se haya puesto en una situación intransigente. De firmeza absoluta. De firmeza total, absolutamente acorde a la misma posición que están tomando los gremios, ¿no es cierto? O sea, vemos dos posiciones que no aflojan ninguna. Y los chicos que siguen Nosotros sin clases. planteamos con Margarita, no sé si ustedes se acuerdan cuando empezó este conflicto, generar un ámbito que discuta todo. Sí. Que ponga el tema salario sobre la mesa, porque en la Argentina hay muchos docentes que cobran muy mal. Cuando hablamos de educación, lo que estamos hablando es de cómo preparamos a nuestros hijos para el siglo XXI, para el siglo del conocimiento y la información. Vivimos en un país que tiene un sistema educativo que hizo Sarmiento en el siglo XIX. Un genio Sarmiento después de ser presidente, fue director general de escuelas y armó un sistema educativo que tenía la lógica de la revolución industrial, los módulos, el presentismo. Siglo XX, formamos, capacitamos a nuestros docentes, son todos docentes capacitados en el siglo XX. Nuestros alumnos son del siglo XXI. Entonces la discusión tiene que ser traer el sistema educativo al siglo XXI. Y vos mencionaste Eso recién es el inversión en presentismo. salarios, Y el presentismo eso fue- es presentismo. El presentismo eso fue es- una de las cartas, digamos, con las que se trató de negociar con los Sí, gremios. Y pero sin embargo también no se tiene que llegó a haber un ningún tema de acuerdo. retención en la escuela. Vos tenés hoy 1 de cada 2 chicos en el secundario de la escuela pública que no van. Cuando vos mirás los números de la educación argentina, te encontrás con situaciones dramáticas. La educación pública tiene un promedio de 3 horas de clase por día, la educación privada un promedio de 7 horas. O sea, al chico de la escuela pública, que en teoría lo que haces con la educación pública y gratuita es elevar para generar igualdad de oportunidades, lo estás poniendo en desventaja. El tema de la jornada extendida tiene que estar en la mesa de discusión. El tema de, digamos, la tecnología
en el proceso educativo tiene que estar. Pero eso en la todo eso te lo discusión. come la discusión salarial, me Claro. parece. Todos Desgraciadamente coincidimos por discutimos eso, de educación. Pero a la hora de te ponen el Desgraciadamente salario discutimos como... de educación solo cuando discutimos de salario. Claro. El tema es que además ese tironeo hoy termina siendo funcional a la estrategia político-electoral, porque por eso tienen posiciones tan duras, tan extremadamente duras, Baradel y el ministro de Educación de la provincia, donde en realidad ese tironeo lo que refleja es más una estrategia de marketing que lo que la Argentina necesita. ¿Pero qué tendría que Bueno, hacer? ¿Cómo se podría resuelve? terminar perjudicando. Digamos, Lo que nosotros ¿cómo se queremos resuelve pararnos ahora, es digamos, ahora en con una el- discusión perdón, donde en Margarita. realidad lo que se tenga que discutir es la educación y no solamente Eso es verdad, el y salario. lo que dijo Pero Sergio es para poder verdad. discutir de la Si yo te educación tengo que después de decir qué es lo arreglen que el pienso de salario. la Claro. discusión del salario, lo he repetido en todas partes. A mí me parece casi una vergüenza que cuando se sientan a discutir, los funcionarios pretenden que el maestro gane el 10% de lo que ganan ellos. Entonces, la verdad, en la Argentina en algún momento hay que sincerar estas discusiones. Cuando nosotros hablamos del precio de los alimentos y ustedes hacían la comparación ayer de lo que valían los precios acá y en los Estados Unidos, la otra discusión es cuánta es la incidencia que tiene la yerba y el pan y la carne allá en el salario del docente de allá y cuánto acá. Claro. Porque ese es el otro gran problema. Pero todo eso que están Acá planteando eso- ustedes es verdad, es cierto, digamos, está a la vista. pero es que eso y es lo que hay venimos que poner planteando. sobre la mesa. Pero digo, Cuando pones en la mesa de discusión con los docentes el salario, tenés que saber cuánto ese docente le Lógico. significa comprar la leche, el pan y la carne. Dicho esto, terminó hace un rato la reunión número 12 Claro. entre docentes bonaerenses y gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo resolverían, digamos? ¿Qué propuesta superadora? No en el largo plazo, porque en el largo plazo seguramente Pero cómo ¿sabés estar cuál es el todos problema, finalmente de acuerdo. Diego? Digo, ¿cómo hacer para que este Hace- conflicto se resuelva Hace definitivamente? 20 años que discutimos la coyuntura. Hace 20 años que solo se habla de la educación más. cuando hay un paro docente. Bueno, pero necesitamos que Porque haya clases, Sergio, y desgraciadamente, después... desgraciadamente, nos aparece la agenda Pero no educativa. se puede pretender que el maestro gane con la inflación supuesta de lo que va a venir. Quieren que el maestro gane 17% y hoy ya sabemos que la inflación supera terriblemente. Llevamos en un trimestre Pero- casi el 7% y pretenden que el maestro ajuste su salario con la inflación soñada. Pero la última, que ya ni ellos la saben propuesta qué va de a hoy fue ser, ¿no? 20% más cláusula gatillo, no en 3 veces, sino en 2 veces. La cláusula gatillo que se revisa cada 3 meses, es decir, si la inflación supera lo Lo que esperado, pasa, Diego, se sube. que eso es el y a para cuenta adelante. del 2018 y Sí, pero pará, 2019, eso es el para adelante. un 10% Cuando vos más mirás- que la inflación. No, discúlpame, cuando vos mirás, digamos, eso del 2019 a cuenta, vos tenés que resolver el hoy. Y el hoy tiene un problema, que es que venís de 54 puntos de inflación en 16 meses y no tuviste 54 puntos de aumento en los salarios. Te voy a poner un ejemplo. Pero en esos 16 Pero eso meses, no sabés Sergio, que no vas en a esos poder. 16 meses estás contando estos meses donde ya fueron cobrando con el aumento de gatillo. No, por eso, los pero docentes nunca y los llegan empleados Sí, sí, públicos. realmente pero a lo no que fue la llegan, inflación Está bien, perdieron está bien. poder de compra. Está bien. Vos tenés que Pero docentes estás perdieron 8 juntando dos puntos de variables. poder de compra, que jubilados perdieron 11 puntos de poder de compra. Y digo, hablar así técnicamente, en términos concretos es 10% menos de changuito, 11% Pero menos ¿cuál es de la changuito. propuesta? ¿Cuál es la propuesta que Entonces, harías vos, Vos por tenés ejemplo? que traer hoy los salarios acá. Digamos, y tenés que resignar Pero otras ¿cómo cosas. haces? Pero ¿cómo Por lo ejemplo, resuelve? le ofrecerías ¿Con qué plata lo 25, haces? 30% a los Bueno, docentes. el ¿De presupuesto, dónde se en saca el la caso, plata? en el caso del Estado Nacional, el Estado Nacional debe intervenir en la discusión docente y debe intervenir con la plata del fondo educativo en la educación, en la Entonces sí que discusión tiene que haber una docente. discusión No puede docente. ser una discusión aislada, porque después nos empieza a pasar que tenemos docentes de primera, de segunda, de tercera, y eso te lleva a tener alumnos de primera. O sea, que alumnos vos estás de se- acuerdo con que esto debería ser una discusión nacional, que es lo que plantean los gobernadores, Debería ser. Congreso, sindicatos, gobierno, todos. Pero eso que se dice que Todos. le pidieron los gobernadores que no fije la paritaria como hizo el año pasado porque tenían problemas cada uno en sus provincias. Porque ellos no Vamos a podían hacer este pagarle. juego. Vas a presidente. Margarita, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es un juego hipotético en la Podría haber Y actualidad. ahí el ministro de Educación. Pero mirá cómo se rió Sergio. ¿Cómo resuelven el conflicto no, docente? no, O sea, me río estamos porque- en mayo y todavía... Me río porque esas hipótesis, digamos, en realidad son ficciones que no hacen a la discusión del presente y es jugar con una... Pero hagamos- Me parece que es más simple. Yo te estoy diciendo, hoy Argentina necesita una mesa, ¿sí?, de acuerdos de políticas de Estado. Hoy. Pero es Donde la evidente que el educación gobierno no la llama. donde la educación sea uno de los ejes centrales,
donde los precios de la economía sea otro de los ejes centrales, donde la energía, porque hoy estamos hablando de precios, y acuérdense que dentro de 40 días, cuando peguen los 2 aumentos sobre la primer tarifa de invierno, vamos a estar hablando del gas. Sí, Y eso va a seguir quitándole poder de compra a la gente. Pero te reformulo la pregunta que te hacía Martín. Te llama ahora a salir del programa Vidal. ¿Puedo yo? O a cualquiera de los dos. Sí. Sergio, Margarita, estoy desesperada. No sé cómo resolver. No yo puedo voy resolverlo. a la ficción ¿Cómo y a hago? la película de Martín para el caso ¿Te que yo gustó fuera. la Primero, si gobernación? fuera gobernadora, no le hubiera descontado a los trabajadores el día de paro. No le hubiera dado los premios al que no hacían paro, por supuesto. Hoy, cuando uno ve los acuerdos salariales, ustedes son trabajadores también. ¿Alguien negocia con un salario a la inflación que va a venir y no a la pasada? La verdad que lo primero es que hay que reconocerle a los demás lo que uno necesita para sí mismo. Yo digo, no vamos a mejorar si no somos capaces de ponernos en el cuero y en la cabeza del otro, la verdad, y en lo que al otro le está pasando. Los docentes no tienen ni la posibilidad de discutir los acuerdos salariales que discuten todos los otros gremios, porque son víctimas de esta casi extorsión permanente de que el maestro no puede parar porque deja a los chicos en la calle. Hicieron 17 Entonces, días de paro, Margarita. ¿Cómo? 17 días de paro hubo. Sí, por eso, pero son cuestionados por todo el mundo porque hacen paro porque el chico está en la casa o en la calle. Pero hablando de los paros, Entonces, Facundo Moyano, que es parte del Frente Renovador, dijo no estar de acuerdo con los paros. No, bueno, no, pero por lo que, eso digo, planteó, hay- lo que planteó Facundo es que el paro, y esto lo leía, por eso digo, no dijo no estoy de acuerdo con los paros, de hecho él ha hecho paros en su propio gremio. Bueno, que él no- lo que no dijo es, ayudaban no, a las- no estoy de acuerdo con que el paro sea el único mecanismo. Primero tiene, y esto lo planteamos nosotros, primero tiene que haber diálogo, primero tiene que haber acuerdo. Ahora, como dice Dijo que eran Margarita, contraproducentes en Mariana, un año electoral. Es que esa nota como la dice hicimos ayer Margarita, como dice Margarita, vayamos a la realidad. Los docentes ganan mal en la Argentina. Eso estamos todos de acuerdo, que tienen que ganar mejor, tienen que ganar mejor. Lo que tenemos que hacer es ver qué otras cosas, digamos, resignamos de nuestro presupuesto, en el caso de la provincia, del presupuesto de la provincia, para que los docentes ganen mejor. Sí, Sí, en yo definitiva estás hablando de un presupuesto mal personalmente hecho. quedé muy impactada con el Claro. tema del ausentismo, ¿no? A mí esas cifras por lo menos me alarmaron, no las Eso conocía. es un escándalo, que la provincia esté gastando 3 sueldos para pagar en un cargo, eso es una vergüenza, eso no puede ser, porque ahí sí es donde mucha plata que se destina a la educación. Nosotros somos un país que tiene una ley casi modelo, la ley de financiamiento educativo, que destina el 6% del PBI a la educación. No se cumple siempre, pero es bastante. El gran problema son los resultados, que con tanta cantidad de recursos después estamos últimos en las pruebas de evaluación y los chicos terminan la primaria sin saber leer y escribir. Y tenemos una tasa brutal y escandalosa de abandono de la escuela en el secundario. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde va la plata? Bueno, entre otras cosas hay que revisar ese O sea mal que eso gasto. hay que No puede ser revisarlo, que estemos absolutamente. pagando 3 cargos por uno. Pero los gremios no Vuelvo- están de vuelvo- acuerdo. lo consideran por una supuesto. provocación. Vuelvo Nosotros a- no estamos de acuerdo con todo lo que los gremios Claro. dicen. Claro. Cuando nosotros hicimos la convocatoria, cuando empezó el conflicto, dijimos salario y presentismo. Pusimos los dos ítems. Sí. Nos criticó el gobierno porque planteábamos el tema salario y los docentes, los gremios docentes, porque pusimos el presentismo. A ver, que en la provincia de Buenos Aires se pague 3 veces un sueldo por licencia sobre licencia, como dice Margarita, no solamente es vergonzoso, sino que además habla del abuso sobre un sistema. Que haya 25%, 20% o 15% de ausentismo docente, habla a las claras de la falta de compromiso que puede haber en ese docente a la hora de ponerse al frente, digamos, de lo más lindo que le puede pasar a alguien, que es ponerse al frente Han puesto de un aula. 5 porteros en una escuela donde con 2 era suficiente. Eso lo hizo el gobierno anterior, en realidad, porque si tenemos que volver, hay un origen de los conflictos que por supuesto está hacia atrás. Ahora, este gobierno tiene que hacer un repaso, así como nosotros lo venimos exigiendo en cargos jerárquicos y directivos, donde han mantenido toda la estructura que venía de antes, también por abajo. Hay cuestiones que tienen que revisarla, porque el gobierno anterior hizo un clientelismo brutal con el Estado, llenando el Estado de cargos que ni siquiera se cumplen ni van a trabajar y son sobresueldos enormes, que se lleva la plata que se debería destinar a que el maestro que efectivamente trabaje pueda ganar como se Ahora, debe esta dignamente. discusión que ustedes plantean, que por supuesto que es sana y que estamos de acuerdo en lo que plantean, hay que plantearla con Baradel, por ejemplo, que es un tipo que no quiso ni siquiera
que se tomaran los exámenes a los Nosotros- alumnos para bueno, saber pero Siempre para hemos la educación. planteado que nosotros Nosotros concesiones a Baradel no le vamos a hacer, Pero porque por eso Baradel digo, eso convalidó también el está Te modelo recuerdo- de te saqueo recuerdo y que parte de las empobrecimiento. críticas que vivíamos en la campaña del 2015, cuando planteábamos en la agenda de la discusión electoral la política educativa, parte de las críticas era precisamente de Baradel diciendo que yo le faltaba el respeto tratándolo de preceptor. Ujú. A pesar de eso, Cosa que fue. digamos que no era un demérito, era simplemente describir el cargo que tenía. A pesar de eso, yo hoy creo que vale la pena hacer el esfuerzo de sentarse 1 y 100 veces, porque lo más importante, ¿sí?, es meter a los chicos en el aula y empezar a garantizarles futuro. Sí, pero que no sean rehenes de una discusión política, Por ¿no? supuesto. ¿Ustedes Pero consideran que Baradel es representativo de los maestros? Yo creo que es el representante de uno de los gremios. Vos tenés otros gremios en la provincia de Buenos Aires, como la FEB, ¿sí?, que tienen también su representación, sobre todo en el interior, y que tienen además una lógica de diálogo muy interesante. A mí me parece que el problema es personalizar en uno o en Bueno, dos Pero, o en pero al tres. gobierno le conviene armar un monstruo en Baradel y a Baradel le conviene hablar. Pero no le conviene a los armar un- chicos, Claro, Mercedes. pero El está problema todo es que como- ese Macri- invento de los monstruos... Macri lo nombra a Baradel en su discurso en la Asamblea Legislativa. Macri larga la campaña del año planteando la confrontación justamente y lo hace en la Asamblea y ahí lo nombra a Baradel. ¿Qué está haciendo? Lo está poniendo como la contracara, porque sabe que en eso gana. Ahora, Pero los que pierden son los chicos, Lo como que dice trascendió Sergio. es que ahora que se vienen las elecciones en el gremio de docente, el gobierno quiere que gane Baradel y no la otra dirigente, a que es muy de izquierda. Entonces, Romina del Pla. Del PLA. Entonces, Como prefieren que gane Cristina y no nosotros. Repiten esa lógica, piensan en ellos y en sus propias conveniencias y no en el país. A ver, Ahora, perdón, recién en esta pelea que ustedes plantean, ¿no?, entre Macri y Cristina, el rol de Macri está clarísimo, es el presidente Una pelea de de la nación. ficción. ¿Cuál es el rol de Cristina en la política hoy? ¿Qué es Cristina para la política, para el escenario político? El pasado. Y yo la verdad es que no vine a charlar del pasado, vine a hablar del presente. Porque, digamos, mientras seguimos gastando horas en discusiones del pasado, al pasado lo tiene que juzgar la sociedad y la justicia, en Cosa este que caso. no está haciendo por ahora En este la caso. la justicia, ¿sí? por lo menos. Y me parece que el presente es lo que tenemos que resolver. Te vuelvo a repetir, no hablamos todavía del tema de impuestos sobre los medicamentos y cómo le pega eso en la canasta del jubilado. No hablamos todavía sobre el tema de los impuestos en las tarifas. Margarita hace un año que pelea para que le saquen los impuestos a las tarifas. El IVA a la tarifa El IVA de luz y a la gas tarifa. para compensar el aumento, ¿no? yo les quería hablar de seguridad. Está Que bien, es un perdón, tema. no sé si Pero- quieren explayarse sobre esto porque es interesante. No, básicamente lo que nosotros vemos es que se esconde detrás de esta discusión los problemas que tenemos. Y que, digamos, no se asigna ni tiempo ni esfuerzo en resolver estos problemas. Nosotros lo que decimos es nuestra obligación, nuestra responsabilidad para construir, digamos, para la porción que nos toca de construcción del país, es tratar de discutir estos temas, que son los temas que además en la calle, en el barrio, No, y que son te los que plantea definitivamente la gente todos va a los días. terminar votando. Yo me pregunto qué tan sucia va a ser esta campaña. Ojalá que no sea una campaña muy agresiva, ¿no? Por el bien de todos, digo, por el bien de nuestra democracia. No habría ninguna justificación porque, como decía antes, es una elección de tipo legislativa. Lo que los argentinos van a elegir es cómo tiene que estar compuesto el Congreso. Cuanto más equilibrado sea el Congreso, y lo mostró todo el año pasado en la es tarea más sano para la parlamentaria, democracia. Eso es estamos más de sano acuerdo. para todos. Ahora, recién vos decías, Cristina es el pasado. Pero sin embargo, Cristina puede llegar a candidatearse. Pueden tener que competir ustedes contra No Cristina. tenemos problema, nosotros competimos con quien sea. Y si gana o sale Porque, segunda. bueno, si gana será por decisión de la gente, no por decisión ni de Macri, ni de Massa, ni de Diego Leuco. En definitiva es el soberano. Nosotros lo que sentimos es que el pasado es simplemente eso, el pasado, y que nosotros tenemos la obligación de construir un presente más justo, de ayudar a construir un presente más justo y además de planificar el futuro de la Argentina. pero ese- Por eso además el programa de desarrollo económico que venimos preparando y que le venimos silvanando cada propuesta está planteado en la Argentina del presente y en la Argentina del futuro. Igualmente, Margarita, a ver, ha hecho Martín, mucho, ibas a ¿eh? No, preguntar quería por la preguntarle de inseguridad. seguridad. Sergio, durante muchos años hiciste mucho eje vos en el tema de seguridad. Y... Sigo haciéndolo, no me preguntan tanto. No, porque hoy no salió, no surgió como tema, pero Vamos de a creo que poquito. la muerte del asesinato de Araceli Fules
expuso muchos problemas que están muy latentes, ¿no? Hoy fue detenido el hermano de Badaraco, con alguien que también estuvo. Acá se habla de la 1114, el Paco que va de la 1114 a San Martín, al partido de San Martín, de jóvenes que no se sabe que se dedican a la vida delictiva, que consumen drogas, que se llevan a una chica, la violan, la matan, que dos policías tapan la historia y entonces tardamos 20 días más en descubrir dónde está el cuerpo de Araceli, no la descubrimos. ¿Qué tan efectivas ves las políticas de seguridad de Ritondo en la provincia de Buenos Aires, que vos la conocés muy bien, y también de Bullrich a nivel nacional? Por ahora, en términos de políticas, te diría que el gobierno nacional no ha esbozado una política clara. Ha hecho por ahí algunas medidas, algunas que tienen un buen resultado, otras que todavía solo fueron anuncios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, y puntualmente en el caso de Araceli, y en el de muchos Araceli que tenemos que mirar policía y justicia. Porque yo lo primero que te preguntaría es, ¿y por qué Badaraco estaba libre? Nosotros tenemos la justicia infectada y irresponsables. Y además tenemos una policía tomada por delincuentes. Entonces, esas dos situaciones te llevan a que haya una connivencia permanente justicia-policía-delito. Por eso la clave es la inversión en prevención y la clave es modificaciones en materia procesal que no solamente hagan más ágil, sino que le tomen examen a los jueces. Yo te hago una pregunta. Nosotros vamos cada 2, cada 4 años a rendir examen frente a la sociedad. ¿Sí? Ustedes rinden examen todos los días con el rating. Mi pregunta es, ¿qué examen rinden los jueces? Ninguno. ¿Quién es el juez de tu barrio? Ahora, hay una cosa ¿Quién es el peor juez que del eso, barrio Sergio? de Silvia? Sergio, pero hay una ¿Cuántos cosa años peor. hace que está? ¿Cuánta demora promedio tienen sentencias? ¿Cuál es su declaración jurada? Exacto. Ni hablar, Qué pero digo, bienes tiene. Por ejemplo, en el caso de Micaela, el juez Rossi, que liberó al asesino de Micaela, Sebastián Wagner, que ya tenía varias veces varios antecedentes, había sido condenado dos veces por una violación, tenía sospechas serias sobre una tercera y demás. No lo liberó porque no conocía la ley. Lo liberó conociendo la ley y deliberadamente por una razón ideológica. Porque él considera que el sistema judicial lo que tiene que hacer es tratar de perjudicar lo menos posible Margarita al el otro día, victimario. Margarita el otro día describía muy bien en la conferencia de presentación del programa o de la propuesta para que bajemos los precios. Margarita, digamos, justo nos hicieron una pregunta y describía muy bien el tema de servicio penitenciario y la compra de informes. Porque este es el otro tema. No nos engañemos. Patronato de liberados, un tema, mira, en una de las visitas estas me tocó ir a Marcos Paz y charlar con gente que estaba a cargo de un hogar, ¿no? Y la chica trabajaba a la tarde, a la mañana, en el patronato de liberados. Tenía 52 libertades vigiladas para controlar. Una chica que no tenía oficina, no tenía teléfono en la oficina, la municipalidad le había prestado un poquito. Ponen su auto y su nafta Claro, para y ir a Ponía hacer su auto controles. y su nafta para hacer los controles. Y acá en Capital Federal yo conozco chicas del Patronato Liberado que tienen más de 100 presos de gente que Pero está insisto en con libertad esto. para controlar. Tienen que Hay poner una Entonces, lo que ideología, hay- hay una ahí- ideología en los jueces, es un problema ideológico, hay es un problema de corrupción. hay ¿qué es? jueces que tienen una lógica abolicionista de la ley, pero a mí me parece que el problema más serio que tenemos hoy es que ni siquiera se cumple la ley. Te vuelvo a repetir, Pero vos dijiste recién se una cosa venden grave. informes. Bueno, pero eso me pareció interesante cuando lo dijo Margarita el otro día en la conferencia de prensa. ¿Quién los vende? ¿En qué cárcel se vende? ¿A cuánto se venden? Porque vos, Margarita, haces denuncias todos los días llevando pruebas, te vemos todos los días en Comodoro Pi llevando pruebas muy fuertes que ha hecho, por ejemplo, que Cristina esté varias veces procesada. Gracias a vos. Entonces, ahora, ¿por qué no das más información sobre quiénes venden los informes del servicio penitenciario, a cuánto se venden
todas esas cosas, porque eso hay que terminar con eso. En realidad yo agregaría lo que planteaba Sergio, que él decía la connivencia, delito, policía, justicia. Falta la política. El gran problema de la corrupción en la Argentina es la corrupción de la política. La política es la que toma decisiones sobre quiénes son los funcionarios, sobre todo en esas áreas, que son los que están a cargo de cada una de esas cuestiones. Pero ¿cuánto se vende? El problema del narcotráfico en la Argentina, porque además todos estos delitos hay que siempre poder mirar en finito qué es lo que hay por detrás. Y la droga está siempre por detrás. Pero lamentablemente las políticas de drogas han sido absolutamente ineficaces durante todos estos años, con los anteriores y con estos. Margarita, un informe del servicio penitenciario, por ejemplo, dice, este hombre no va a reincidir más, este hombre no va a violar más, déjelo en libertad transitoria. Bueno, ese informe, ¿quién lo vende y a cuánto se compra? Bueno, eso yo lo desconozco. Lo que sí está claro no es el caso de Rossi, porque en el caso de Rossi lo que hubo por parte del juez fue que el juez incluso soslayó un informe de tipo negativo. Yo planteé esta cuestión porque en realidad muchos dicen, ay, si tenía el informe negativo. Bueno, tampoco el informe es lo central, porque en otros casos los informes van mal hechos o los terminan vendiendo. Acá lo que yo planteo es que tiene que haber una política de controles y de cuidados cuando se externaliza una persona de la cárcel, hay que preparar a la comunidad tiene que estar avisada. Porque además el otro problema es que en el caso de este juez lo libera anticipadamente, pero ¿qué pasa cuando el que sale cumplió su condena? No había motivo para retenerlo. ¿Deja de haber peligro? No, con este tipo de criminales. Entonces lo que nosotros decimos es, tiene que haber un patronato de liberados con recursos sobre todo, para que ejerzan un control atrás de la persona y una comunidad preparada, sabiendo, bueno, miren, va a salir esta persona que va a vivir en este lugar y que tiene estas características. Hay que establecer también esos controles, sobre todo porque lo que nosotros hacemos hincapié es que no es suficiente la política que va por detrás de los delitos cuando la chica está muerta. Necesitamos anticipar para que el delito no ocurra. Claro. Lo que nosotros debemos devolverle a las víctimas, por sobre todas las cosas, que lo plantea la Asociación de Víctimas, es que no le va a ocurrir a otro. Bueno, por eso hay dos leyes que están ahí paradas, la de la ley de víctimas protección de y la víctimas, otra que hablamos de no poder liberar anticipadamente ni bajar las penas. Te quiero contar algo, digamos, a nosotros esas dos y otras dos, además nos generan el dolor de ser autores. En el caso de... Vos. Sí, bueno, yo. No yo. Digamos, pero yo, digamos, lo siento como parte del trabajo que hacemos juntos. Sí, pero tampoco pensamos igual en todo, ¿eh? Pero el tema nos dejó eso. El tema más clave. Eso los enriquecerá. No, el tema más triste es que finalmente termina siendo parte de una discusión ideológica. Vos fíjate lo que nos pasa con la ley de extinción de dominio. Acá se habla de la corrupción. Hace meses que esperamos que el Senado nos dé la ley de extinción de dominio. Es increíble que digamos, eso que es el la mejor ley que va a permitir que el Estado vaya sobre los bienes que son el resultado de la corrupción, bueno, ¿no? se entiende si vemos cómo está integrado, ¿no es cierto?, el Congreso, ¿no es cierto? Fíjense no hay otra ustedes razón por la cual... la cantidad de aviones nomás que hay en el patrimonio de Lázaro Báez. Si no, podría un avión a cada provincia como avión sanitario, con las necesidades que las provincias tienen. Hay muchos temas para charlar. Este ha sido el primer encuentro, espero, de muchos. Se viene una campaña larga y seguramente los vamos a volver a tener juntos o por separado, pero hablando, digamos, de esta alianza que han decidido conformar. Bueno, me encantó que estuvieran acá proponiendo esto, que el hashtag, lo hemos conocido a través de las redes, es bajemos los precios, y es un poco lo que ustedes quieren. También se llama perfectamente, a ver si la gente se quiere sumar a esta propuesta. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ha sido un placer, Sergio, y también Margarita Stolbizer. Los tendremos nuevamente. Este es un largo camino este año, este ¿no? año va a ser durísimo. Va a ser de charlar, de debatir, de tratar de enriquecer y que nuestra